Estamos agradecidos al Señor por permitir que en esta noche estemos reunidos en este lugar con el propósito del anuncio del Evangelio. Usted ha hecho bien en venir, hará bien en estar atento a la lectura y a la explicación de la palabra de Dios, y mejor aún hará si en esta noche, al oír el Evangelio, añadiera al oír creer en el Señor Jesucristo y saliera de aquí con la salvación de su alma. Le animamos a prestar atención. Vamos a leer algunos versículos en la palabra de Dios. Tengo en mi mente en esta noche porciones bastante conocidas. Es posible que la mayoría de los que nos acompaña y todavía no son salvos sean familiares de creyentes, personas habituadas a oír la predicación del Evangelio, pero deseamos que estas porciones, utilizadas comúnmente para la predicación, sean utilizadas por el Espíritu de Dios para alcanzar su corazón para salvación. Leamos en el libro de Job, capítulo 14, versículo 10. Libro de Job, capítulo 14, versículo 10, dice: mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Vamos ahora al Evangelio escrito por Lucas, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta aquí está bien la lectura y confiamos en que el Señor dará bendición con su palabra. Amén. Hemos leído en el libro de Job esa pregunta tan importante para los seres humanos. Algunos que no creen a Dios y a su palabra no hallan un sentido a la vida en este mundo. No han llegado a comprender que somos seres eternos y que estamos en este mundo de paso, que nuestra existencia trasciende a lo que hay después de la muerte. Algunos se hacen la pregunta que aparece allí en el libro de Job: ¿perecerá el hombre y dónde estará él? En el Evangelio de Lucas capítulo 16
Desde el versículo 19 donde hemos leído, es Dios mismo el que se encarga de responder a esa pregunta. Él ha abierto como un telón para permitirnos a nosotros de alguna manera mirar algo de lo que hay para nosotros los seres humanos después de la muerte. Hay dos hombres en esa historia. Hay un hombre que preparó o se preparó para la eternidad. Y en el momento en que le tocó salir del mundo, es maravilloso leer allí, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero se habla de aquel hombre rico. No se dice ni siquiera el nombre de aquel hombre. Pero aquel hombre a quien la muerte le alcanzó de la misma manera que al hombre pobre que se llamaba Lázaro, en el momento de partir de este mundo, se encontró en un lugar de tormento. He estado pensando en ese rico y me ha venido a la mente algunas cosas que este hombre conocía, algunas cosas que este hombre sabía. Podemos deducirlo de la lectura de la historia y que me hace pensar en la condición de muchos que están tan familiarizados con el Evangelio. Por ejemplo, familiares de creyentes o personas que regularmente oyen la palabra de Dios. Y no quisiéramos que terminaran en la misma condición, en el mismo lugar que este hombre del cual hemos leído. Uno pudiera preguntarse, ¿por qué se perdió el rico? ¿Acaso no tuvo oportunidad aquel hombre para la salvación? ¿Le condenó acaso Dios a él por el simple hecho de que hubiese sido rico durante su vida? Creo que si leemos detenidamente la historia podemos darnos cuenta de que no fue así. Y ojalá usted que en esta noche está aquí oyendo el Evangelio, pudiera mirar esta historia como una solemne advertencia de parte de Dios, porque aquel que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, le está presentando esta historia a usted como una advertencia de lo que le podría ocurrir si usted no atiende oportunamente el asunto de su salvación. Me llama la atención que este hombre se dirige a Abraham en un tono familiar. Cuando él se ve en ese lugar de tormento, teniendo pleno o plena facultad, pudiendo sentir, mirar, él está allí viendo a un hombre al que seguramente él no conoció físicamente. Y él dice, Padre Abraham. Y me llama la atención que Abraham le responde con la misma familiaridad. Él le dice, hijo. De modo que no se está negando la relación familiar. Aquel hombre rico era un descendiente de Abraham. Pero el hecho de que Abraham estuviera disfrutando del descanso eterno, mientras que aquel hombre estaba en el tormento eterno, aún habiendo tenido esa relación familiar, es una advertencia para usted que en esta noche está en este lugar y teniendo algunos familiares en Cristo, todavía usted no es salvo. Ya usted debe estar más que entendido en cuanto a que el hecho de que usted tenga familiares creyentes no garantiza su salvación. Estábamos recientemente en un lugar y el hijo de una querida hermana que aún no es salvo decía a un hermano que le estaba procurando animar en cuanto a la necesidad de su salvación. Él decía, es que yo soy hijo de la promesa. Pero la promesa de la palabra de Dios es de que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. No hay una promesa en la palabra de Dios que garantice de manera alguna que por el simple hecho de que seamos familiares de creyentes, eso nos hará salvos automáticamente. Ojalá que en esta noche la realidad fuera que usted personalmente, comprendiendo su pecado y su necesidad de la salvación, pueda creer en el Señor Jesucristo y hacerse partícipe de la salvación que nosotros por la gracia de Dios tenemos. Pero, en primer lugar, algo que llama la atención de la historia de este hombre era que él conocía la palabra de Dios. Como judío,
debió haber sido instruido en lo que estaba escrito a lo menos en los primeros 5 libros de Moisés. Y aparte de esto, ya debieron haber estado escritos varios de los libros proféticos. Cuando él está pidiendo a Abraham que envíe a la casa de su padre, porque tiene 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que ellos no fueran al lugar de tormento, llama la atención que Abraham responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y la pregunta que surge es entonces, ¿cómo es posible que aquel hombre que conocía desde la niñez la palabra de Dios, que seguramente sabía de memoria muchas porciones de la Biblia hasta ahora escritas, terminó perdido en aquel lugar de tormento? Qué importante es para nosotros como seres humanos conocer la revelación que Dios ha dado de sí mismo en su palabra. Qué bueno es que usted esté aquí en esta noche oyendo la palabra, pero qué bueno que usted entienda que esto no es suficiente. El Señor mismo pudo decir: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchos estarán condenados por la eternidad y estarán en aquel lugar de tormento, recordando cuánto conocían de la palabra de Dios y sin embargo terminaron perdidos. Mire, en el Evangelio de Lucas también, en el capítulo 13, el Señor hace una animación ante la pregunta de un hombre que le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le responde: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Una de las respuestas que darán estas personas será: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Conocían la palabra de Dios, pero terminarán del lado de afuera de la puerta. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero otra de las cosas que quisiera resaltar de la historia era que este hombre estaba consciente de sus propios pecados. No hay registro de una confesión de sus pecados durante su vida. Pero ahora que él se encuentra en ese lugar de tormento, él dice, en su búsqueda desesperada de salvación para sus familiares vivos, cuando él pide a Abraham que envíe a la casa de su padre, y ante la respuesta de Abraham, él dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mire, amable oyente, realmente para que una persona niegue su condición como pecador, esa persona debe sacrificar su sinceridad. No sé cómo puede hacer una persona para negar delante de ese Dios que nos conoce perfectamente, que sabe hasta los más íntimos de nuestros pensamientos, sabe todo lo que hemos dicho y hecho. Cuando una persona es presentada ante la palabra de Dios y escucha, por ejemplo, y aún pudiera hasta saber de memoria lo que está escrito, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, ¿será que usted hasta este momento no ha llegado a ser consciente de esa su situación? ¿Tiene usted que esperar a estar en un lugar de eterna condenación para poder darse cuenta de que tenía necesidad de renunciar a esa vida de pecado, de reconocer delante de Dios que era un pecador perdido y que necesitaba apartarse del pecado para poder ir en pos de su Salvador? Damos las gracias al Señor por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en lo que hoy somos salvos. Tenemos que decirle a usted con toda sinceridad: nosotros no somos mejores que usted. Aún los que hemos tenido el privilegio de haber sido criados de alguna manera en un hogar cristiano,
cuando teníamos poca edad, empezamos a oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, ella misma se encargó de alumbrar cuál era nuestra condición, de hacernos conscientes de nuestra culpabilidad delante de Dios, sabiendo que en el cielo no entra cosa inmunda, sabiendo que estábamos condenados por nuestros pecados. Un día también nosotros tuvimos que arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Qué triste que aquel hombre que sabía que era un pecador, vino a darse cuenta de que necesitaba arrepentirse cuando ya era para él demasiado tarde. Ahora no quería que su familia tuviera la misma terrible experiencia y ahora está clamando para que alguien vaya a ellos y les diga algo que les conduzca a arrepentirse. Pero en tercer lugar, creo que este hombre había sido hecho consciente de la bondad y de la misericordia de Dios. Cuando este hombre está en su conversación angustiosa con Abraham, en el versículo 25 de ese capítulo 16 dice que Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Este hombre no era ignorante. Este hombre no estaba ajeno a la bondad y a la misericordia de Dios para con él. Pero en este punto quisiera notar dos cosas. Hay algo en lo que muchas personas se confunden. Algunos creen que por el hecho de que algunas cosas en la vida le estén saliendo bien, eso es un indicio de que Dios está de acuerdo con todas sus obras, con todas sus prácticas. Piensan que eso indica de que hay una muy buena relación entre Dios y ellos. Hemos conversado con algunas personas tratando de predicarles el Evangelio y ellos dicen: yo estoy bien con Dios. Mira, cuando yo le pido algo a Dios, Él me responde. Cuando yo me encuentro en una situación de aprieto, de angustia, y yo clamo a Él, Él me ayuda. Pero mire, amable oyente, note por esta historia de que los bienes, de que la tranquilidad que una persona pueda estar disfrutando en este mundo no es una evidencia ni una garantía de que Dios está contento con la vida que esa persona está viviendo. Eso puede ser una demostración de la misericordia de un Dios que está deteniendo el castigo que el pecador merece y que está tratando de llamar la atención del ser humano hacia Él. Qué bueno fuera si usted en esta noche, en lugar de estar pensando que por el hecho de que algunas cosas vayan bien en su vida, eso quiere decir que Dios está de acuerdo del todo con usted. En lugar de eso, usted debería pensar cuán grande es la misericordia de Dios, que aún siendo yo un pecador, aún siendo yo una pecadora, aún a pesar de tantas ofensas que continuamente yo estoy haciendo contra Él, Él todavía no solamente me permite vivir, sino que está mostrando su mano bondadosa conmigo. Pero permítame decirle algo más antes de finalizar. Si este hombre era responsable delante de Dios de haber conocido la bondad y la misericordia de Dios, usted lo es más. Cuando el Señor contó esta historia, y según entendemos para el momento cuando todo esto ocurrió, aún el Señor no había muerto en la cruz por nosotros los pecadores. Ese hombre podía tener algún conocimiento basado en los sacrificios que el pueblo de Israel realizaba continuamente para la expiación de los pecados. Ese hombre podía, por ejemplo, pensar: Dios quiere tanto perdonar nuestros pecados, que ha permitido y autorizado estos sacrificios de estos animales inocentes para que mueran en lugar nuestro. Pero mire, usted sabe más que lo que ellos sabían. ¿No es verdad que usted sabe que ya hoy en día no es necesario sacrificar ningún animal inocente como se hacía en aquel tiempo?
porque ha habido un único y perfecto sacrificio que es suficiente para que sus pecados y para que mis pecados hayan sido perdonados. Mire, usted conoce seguramente el Evangelio, ese mensaje sencillo que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cómo puede usted ser consciente de que es culpable ante Dios como pecador, pero que ese Dios a quien hemos ofendido tanto estuvo dispuesto a enviar a su Hijo amado para morir en la cruz por nuestros pecados? Él sufrió allí aquellos terribles dolores, padeciendo en sí mismo el castigo que nosotros merecemos. No hay una demostración más grande del amor y la bondad de Dios para con nosotros los pecadores que el hecho de que Él haya dado a su Hijo unigénito para morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora está allí sentado en alta majestad, en gloria. Lo mismo que se le dijo a aquel hombre en aquel tiempo, tenemos que repetirlo en el tiempo actual. Muchos están esperando recibir alguna revelación sobrenatural, tener alguna experiencia especial que les conduzca a ese momento de arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo. Pero mire lo que Abraham le dijo a aquel rico: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Qué bueno que usted en esta noche está aquí oyendo el Evangelio. Ese es el mensaje que Dios quiere que usted oiga y crea para que sea salvo. Pero si usted oye el mensaje y decide no creer, creemos que no hay nada más que le pueda persuadir para que usted llegue a ser salvo. Ojalá en esta noche usted tome una buena decisión para que el destino eterno suyo no sea el mismo de aquel hombre rico. Que el Señor prospere su palabra.